mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos todos. Estamos ya en nuestro vídeo 8 y vamos ya por la vuelta 27 de nuestro proyecto. Así pues, vamos a tejer. Bien, nuestra vuelta 27, aumentamos aquí otro poquito más nuestro triángulo. El último punto blanco ya es punto ladrillo y vamos tejiendo 13 puntos en color ladrillo hasta llegar aquí. 2 y 3, así hasta 13. Ya tengo 12 puntos, el que hace 13 lo hacemos sobre este marrón. Pasamos al marrón y hacemos 4 puntos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Nos pasamos al azul. Hacemos 3 puntos en azul. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco y hacemos nuestros puntos de separación. Vamos tejiendo en blanco hasta llegar al otro dibujo. Uno y 2, así hasta llegar. Son 23 puntos, tengo 22, el 23 es el primero que tenemos aquí en azul. Lo cerramos en azul y hacemos 3 puntos. 1, 2, y 3. Cambiamos al marrón y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El último que tenemos en marrón, ahora lo cambiamos a ladrillo. Y tejemos los 13 puntos en color ladrillo. Una vez ya tenemos los 13 puntos hechos, nos vamos al blanco. Y en esta vuelta corresponden los aumentos. Así pues, esta vez ya son 9 puntos y un aumento. Vamos tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, hasta 9. 8, 9. Y ahora hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Volvemos a repetir. 9 puntos, un aumento hasta llegar al otro lado. Vamos a ver que este se me resiste. Aquí. Así. Volvemos a repetir 9 puntos, un aumento, toda la zona blanca hasta llegar aquí a un punto antes de la zona de ladrillo. Ya hice todos los aumentos, este sería el último aumento. Tengo 2 puntos
aquí hasta llegar al dibujo. En esta ocasión sí he hecho el aumento porque había un poquito más de distancia, aunque no mucha. Bien. Y ahora aquí lo que hacemos en este lado del bolso es repetir lo mismo que hemos hecho antes. Por lo tanto, lo que hacemos es repetir lo mismo. Llegando a la zona en blanco, pues hacemos los 9 puntos y un aumento que corresponden. Yo voy a tejerlo y vuelvo cuando ya estemos para comenzar la nueva hilera. Y vamos a la vuelta 28. La vuelta 28, el último punto que tenemos en blanco lo vamos a hacer en ladrillo. Por lo tanto, este de antes lo cierro ya en ladrillo. Y ahora hacemos 15 puntos en este color. Con esta vuelta finalizamos el triángulo. El que hace 15 lo cerramos en marrón. Y hacemos 4 puntos en marrón. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Con lo que solo nos deja un puntito en azul. Lo cerramos en blanco. Y vamos tejiendo en blanco. Una vez hemos tejido los 25 puntos en blanco, este ya lo cerramos en azul y hacemos un punto en azul. Lo cerramos en marrón. Hacemos 4 puntos. Voy a ajustar este un poquito. Así. Y hacemos 4 puntos. 1 y 2. 3. 4. Nos pasamos al ladrillo. Y hacemos los 15 puntos en ladrillo. Tenemos ya los 15 puntos hechos. Cerramos en blanco. Y ahora vamos tejiendo un punto en cada punto, porque la vuelta anterior fue que hicimos los aumentos. En esta vuelta no hay aumento, sino que vamos un punto en cada punto en toda la zona blanca. He tejido todos los puntos, un punto en cada punto de la zona en blanco. Y ahora aquí lo que hacemos es repetir de nuevo lo que ya hicimos antes. Vamos repitiendo exactamente igual. Aquí hemos completado ya la vuelta 28. Y hemos
completado también lo que es el dibujo. Este es el esquema. Esto es lo que vamos a repetir después. A partir de aquí vamos a empezar otra vez con esta línea de azul para empezar a tejer desde el principio y así repetir de nuevo este motivo. Entonces todo está resumido aquí, en este dibujito. Lo que hacemos es repetirlo. En este lado lo repetimos a la inversa y luego volvemos a repetir lo mismo al otro lado. Y este es el gráfico. Está hecho a mano. Yo lo hago todo a mano. Y pueden hacer una captura de pantalla. De todas formas, intentaré subirlo al apartado de comunidad para que también lo tengan ahí. Y si de esta manera les resulta más fácil seguir el patrón, el diseño, pues aquí lo tienen, ¿vale? Como os decía, en esta vuelta lo que vamos a hacer es empezar de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo este último punto que tengo aquí en blanco. Lo empiezo en blanco, pero lo cierro en azul. ¿Y qué tenemos aquí abajo? ¿Cómo fue que comenzamos? Comenzamos con 15 puntos en azul. Pues vamos a hacer 15 puntos en azul. Y lo que vamos a hacer es volver a repetir. Aquí es el primer punto. Y vamos así tejiendo. Aquí pueden ver cómo lo que estoy haciendo es volviendo a repetir. Los 15 puntos de azul, los 4 de marrón y el 1 en ladrillo. Ahora continuamos los 25 puntos que hicimos igualmente aquí de separación y volvemos a repetir aquí. Bien, pues ya he hecho los dos dibujos, empezando de la misma forma que comenzamos en un principio y repitiendo de nuevo a partir de aquí otra vez este mismo dibujo. La vuelta anterior no hemos hecho aumentos, hicimos un punto en cada punto. Ahora llegamos aquí a esta zona blanca y nos corresponde hacer los aumentos. En esta ocasión son 10 puntos y un aumento. Vamos tejiendo y contando 10 puntos y hacemos el aumento. 10 aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y volvemos a repetir 10 puntos, un aumento hasta dar la vuelta. Y llegar de nuevo al dibujo de la otra cara, a la otra cara del bolso, vaya. Hasta llegar al dibujito. He ido haciendo los aumentos y en este último no lo voy a hacer tampoco porque justo me cae el aumento en el primer punto del dibujito, así que no lo voy a hacer, voy a pasar al azul y hacer este lado del bolso igual al otro. Y vamos con la vuelta 30. El primer puntito que tenemos de azul lo convertimos en blanco y nos vamos al azul y hacemos 13 puntos en azul. 1, 2, 3, tenemos los 13 puntos, cerramos en marrón y hacemos 4 puntos.
1 y 2, 3 y 4. Aquí nos vamos al ladrillo y donde antes teníamos un solo punto el ladrillo, ahora vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y nos vamos al blanco. Ya hacemos los puntos de separación en blanco. Hacemos en blanco hasta llegar un punto antes del punto ladrillo que tenemos. Por lo tanto, el anterior ya lo hemos cerrado en ladrillo. Este blanco, hacemos un ladrillo, el ladrillo, otra vez ladrillo. Y el siguiente también nos pasamos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos en azul y hacemos 13 puntos en azul. Ya tengo aquí los 13 puntos en azul. Vamos a la zona en blanco. En esta vuelta no hacemos aumentos, sino que hacemos un punto en cada punto. Ya tejí la zona blanca de los puntos en blanco, un punto en cada punto. Y ahora aquí ya lo que hay que hacer es volver a repetir lo mismo que hemos hecho en la otra cara del bolso. Sencillamente eso, volver a repetir. Pues vamos con la vuelta 31. Ya vamos un poquito más rápido porque ya le hemos cogido un poquito el truco. Y ya no tenemos que pararnos tanto. Este primer punto azul lo hacemos blanco, lo cerramos en azul. Y ahora nos fijamos un poquito aquí. ¿Qué hemos hecho en la tercera vuelta de azul? Uy, que no se ve. Aquí. La tercera vuelta de azul hemos hecho ya 3 puntos y hemos empezado a hacer 5 puntos en marrón. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. 3 puntos en azul, 2 y 3. El tercero lo cerramos en marrón y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo cerramos en azul y hacemos 3 puntos. 1, 2
y 3. Nos volvemos al marrón y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, y 4. Vamos con el ladrillo. Aquí corresponden 5 puntos. Es lo que tenemos aquí, 1, 3, 5. 1, 3, pues ahora tocan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos este último en blanco y vamos haciendo en blanco los puntos de separación. Una vez hemos hecho los 21 puntos en blanco, el último lo cerramos en ladrillo. Este último punto blanco lo transformamos en ladrillo. Hacemos 2, 3, 4, 5. Cerramos en marrón y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos el último en azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos al marrón para hacer 5 puntos. 1 y 2, 3, 4, 5. El quinto lo cerramos en azul y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en blanco. Y en esta vuelta hacemos los aumentos. Entonces, el primer punto en este azul que tenemos aquí, vamos contando 11 puntos. 3, 4, así hasta 11. 10, 11, hacemos aumento y esto lo vamos repitiendo. 11 puntos, un aumento en toda la zona blanca. Bien, he hecho los 11 puntos y de nuevo el aumento está muy cerca, no lo voy a hacer. Este no lo voy a hacer. Voy a seguir hasta llegar a repetir de nuevo lo que hemos hecho al otro lado, que son los 3 puntos en azul, los 5 en marrón, 3 puntos en azul, así vamos a repetir.
Como ya sabemos cómo va, pues yo lo voy a tejer. Y vuelvo cuando ya lo tenga hecho. ¿Os parece? Bien, he repetido de nuevo lo mismo que hemos hecho al otro lado. Ya tenemos las dos caras iguales y ahora ya estoy en la zona blanca haciendo los 11 puntos y un aumento que corresponden. Vamos a acabar esta zona blanca con los aumentos y ahora nos vemos otra vez. Ya hice todos los aumentos y he llegado de nuevo al inicio de la siguiente vuelta, que ya sería la vuelta 32, pero que ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Continuamos poquito a poquito, vamos haciendo. Miren cómo va cogiendo esta curvita. Miren qué bonito está quedando. Me gusta mucho, me gusta. Y es que con cada vuelta que uno va haciendo, como que quiere hacer otra más para ver el efecto, ¿no? Es como que esta técnica engancha mucho, a mí por lo menos me engancha. Hago una vuelta y quiero ver el resultado, entonces voy haciendo otra y otra y a veces paro porque realmente ya me canso. Pero me quedo con la gana de ver, ay, a ver cómo queda, a ver cómo queda. Bueno, mis queridas amigas y amigos, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el video siguiente, que será el 9 ya. Vídeo 9, madre mía. Bueno, pues nada, cuídense mucho, sean felices. Hasta luego.